Muy buenas noches, hermanos de Casa de Oración León. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio acerca de la enseñanza para los varones. Recordemos que estamos viendo una porción de la segunda carta a Timoteo, donde tiene que ver acerca del carácter del varón cristiano y que debe de ser apto para enseñar. En la exposición pasada vimos la naturaleza del encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo, donde le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda y que exhorte con toda paciencia y con toda doctrina. Y vimos, entre otras cosas, que en la naturaleza del encargo se debe de considerar que es necesaria una proclamación urgente, y lo explicamos de manera breve, y también hablamos de una proclamación adecuada de la palabra de Dios, donde dice que debe de redarguir, debe de reprender y debe de exhortar. Y hablamos de distintas formas en las que la palabra de Dios actúa. Hablamos también de una proclamación paciente. Si bien era necesario un sentido de urgencia, porque anhelamos que las almas respondan a la palabra de Dios, también decíamos que debíamos de ser pacientes. Y terminamos esa porción de la naturaleza del encargo con una proclamación inteligente de la palabra de Dios. Hablamos de la palabra querigma y hablamos de la palabra didaqué y explicamos de manera breve la naturaleza de esas dos palabras. Bien, ahora vamos a ver la base para el encargo de predicar la palabra de Dios. Y vamos a tomar la porción de la palabra de 2 de Timoteo 4, es la misma base, 4, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la porción. Hoy vamos a ver entonces la base del encargo, pero vamos a hacer una oración antes de iniciar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, de entenderla, Dios. Gracias porque has puesto en nosotros la inquietud de escudriñar en ella para poder ponerla por obra, Señor. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, el entendimiento de mis hermanos, Padre, para que podamos entender esta pequeña porción que vamos a ver el día de hoy y que es muy importante porque habla de la base del encargo para evangelizar, para enseñar
a nuestros hijos, a nuestra familia, independientemente de que hablemos a aquellos que no te conocen, Señor. Así que disponemos este tiempo, Señor, y esperamos, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento. Bien, en esta porción de la palabra, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nosotros podemos deducir que en capítulos anteriores, descritos en la misma carta de Pablo, en estas mismas enseñanzas, que pareciera que Timoteo era de una disposición tímida y que los tiempos en los que vivía y en los que trabajaba eran muy poco propicios para su carácter. Y posiblemente al leer este solemne encargo de Pablo para continuar predicando la palabra de Dios, quizá le causaba algún desánimo y posiblemente se sentía incluso tentado a rehuir de dicha responsabilidad. Sin embargo, Pablo no solo le da el encargo, sino que agrega algunos incentivos muy importantes y le sugiere a Timoteo que mire en 3 direcciones en esta porción de la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. De manera que la primera dirección a la que Pablo encausa la mirada de Timoteo es hacia el Señor Jesucristo, hacia el Rey y el Juez que viene. La segunda mirada es el lugar de la escena contemporánea en la que está viviendo Timoteo y al mismo tiempo el apóstol Pablo. Porque le dice, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Y esta segunda mirada hacia donde Pablo encausa a Timoteo es al lugar de la escena contemporánea en la que están viviendo. Cuando le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y le dice, pero tú sé sobrio en todo, y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio. Pablo está haciendo una descripción de los falsos maestros de su tiempo. Yo les decía en la enseñanza anterior que esta situación no dista mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro tiempo. De manera que esta escena contemporánea en la que Pablo está difundiendo cómo se debe de predicar el Evangelio es aplicable también para nuestros días, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para nuestro tiempo. Y la tercera mirada hacia donde Pablo dirige a Timoteo es que apunte al mismo Pablo, al anciano apóstol que está próximo a ser martirizado, cuando le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, vamos a ver la primera mirada hacia donde Pablo le está sugiriendo, la primera dirección hacia donde Pablo le sugiere a Timoteo, donde dice que dirija su mirada al Señor Jesucristo, al Rey y Juez justo que viene. Bien,
Esta dirección dice que el Cristo, el Rey, que se manifestará. Esto es importante porque Pablo no hace este encargo en su propio nombre o por su propia autoridad, sino delante de Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que Pablo está consciente de la dirección y de la aprobación divina. Es decir, no es solamente un encargo del apóstol, sino que él está seguro de que este ministerio proviene del Señor Jesucristo y del Dios Altísimo. Y aquí hay un encargo que es muy importante, quizá el más fuerte de los incentivos a la fidelidad del Señor, perdón, es el sentido de haber recibido una comisión de parte de Dios. Y esto Pablo lo tiene muy, muy claro, cuando él dice que no habla en su propio nombre, sino con la autoridad y delante del Dios y del Señor Jesucristo. Y este incentivo a la fidelidad del Señor es también para nosotros el día de hoy. Desea que quizá el más fuerte de los incentivos a la fidelidad del Señor es el sentido de haber recibido una comisión de Dios. Y nosotros hemos recibido la comisión de enseñar, de predicar la palabra, empezando por nuestra propia familia, como lo he dicho tantas veces. Ahora, aquí hay una afirmación donde dice, sí, Timoteo, puedes estar seguro de que eres un siervo de Dios a pesar de tu carácter que aparentemente es frágil. Eres un siervo de Dios, del Dios Altísimo, y eres un embajador de Jesucristo. Y puedes estar seguro de que el encargo que te estoy dando es en verdad un desafío de Dios, no es de nosotros. No era de Pablo, no era de Timoteo, sino es el desafío de Dios. Y ese desafío de Dios es un incentivo a la fidelidad al Señor. Y eso lo debemos de tomar también nosotros. Ahora, estando conscientes de esto, seguramente nada nos debe hacer declinar de nuestro cometido, que es predicar la palabra. Entonces, el énfasis principal de este primer versículo no está tanto en la presencia de Dios como en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que Pablo todavía cree en el regreso personal de Cristo, del que había escrito en sus cartas anteriores, sobre todo en las primeras, y sobre todo en las cartas que van dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Recordemos que se había divulgado una falsa doctrina o una falsa enseñanza donde decían que Cristo ya había venido por segunda vez, y Pablo tiene que refutarlo en las cartas dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, Pablo ahora es consciente de que ha de morir antes de que esta segunda venida del Señor Jesucristo ocurra. Pero encontramos que aún al final de su ministerio, Pablo sigue aguardando la venida del Señor. Él vive a la luz de sus implicaciones y describe a los cristianos como aquellos que aman la venida del Señor. Esto es importantísimo. Recordemos que Pablo escribe esta segunda carta en vísperas de su muerte. Él está a punto de morir y sin embargo no pierde la esperanza de ver el regreso personal del Señor Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, encontramos que aún en el final del ministerio de Pablo, decíamos, él lo sigue aguardando y él vive a la luz de las implicaciones de este regreso del Señor Jesucristo y nos describe a los cristianos como aquellos que amamos su venida. Ahora, Pablo está seguro de que Cristo se manifestará en forma visible, en una epifanía. La epifanía es una aparición física del Señor Jesucristo. Y que cuando aparezca, dice, juzgará a los vivos y a los muertos y consumará su reino o su reinado.
Entonces, estas tres verdades, la de la manifestación del Señor, la del juicio del Señor y la del reino del Señor, deben ser una expectativa tan clara, tan cierta para nosotros, como lo fueron para el apóstol Pablo y para Timoteo. Y no pueden dejar de ejercer una influencia poderosa en nuestro ministerio, lo que quiere decir que debemos de considerarlo, debemos estar atentos y debemos de vivir y de predicar el Evangelio como si el Señor Jesucristo fuera a venir mañana, y vivirlo como si estuviera hoy aquí. Entonces, por tanto, los que predicamos o los que predican la palabra, tanto el pastor o el líder como los oyentes, debemos estar conscientes de que vamos a rendir cuentas al Señor Jesucristo cuando Él se manifieste. Y el mundo de hoy no vive con esta expectativa. Ellos viven en el aquí y en el ahora. El mundo no se preocupa de la trascendencia de la vida más allá de la muerte, y mucho menos piensa en que rendiremos cuentas de nuestros actos ante el Señor Jesucristo, supremo juez y creador. No, hoy la gente no está consciente de esto, y precisamente en eso consiste nuestra labor, en entender que un día estaremos delante del Dios Supremo, del Señor Jesucristo, y Él nos preguntará qué hicimos con el ministerio que Él nos ha dado, o qué hicimos con la familia que Él nos encargó. Entonces, esto es importante. Bien. El segundo punto es la escena contemporánea, en la que Pablo hace una descripción casi paralela a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy en nuestra sociedad. Y le dice a Timoteo, en el versículo 3 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio. Porque vendrán tiempos peligrosos. Dice, ¿por qué? Esta es la palabra griega gar. Y en este por qué, Pablo está introduciendo un nuevo párrafo, pero al mismo tiempo da una segunda razón sobre la cual basa su encargo, el de predicar la palabra, el de enseñar la palabra. Recordemos que estamos en la porción de que el líder debe de ser apto para enseñar, y entonces esta es una segunda razón sobre la cual Pablo basa su encargo, el de predicar la palabra. Se trata de otro evento futuro. Ahorita ya no va a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo, como lo vimos en el punto anterior, sino que está hablando de los días venideros, oscuros y difíciles, en los que ya estaban viviendo y en los que decíamos hay un paralelismo con lo que estamos pasando el día de hoy. En ese momento Pablo parece estar anticipando que la situación va a deteriorarse y que este periodo de corrupción, la palabra corrupción significa putrefacción, falsificación, seducción, cohecho, vicios, abusos que llevan a la pérdida de la moral, y todo esto ya había comenzado para el ministerio de Timoteo, y Pablo se lo está haciendo ver. Y es a la luz de esta escena contemporánea que le imparte recomendaciones adicionales. ¿Cuáles son estas recomendaciones para este tiempo? ¿Cuáles son las características de este tiempo? Dice que la gente no sufrirá la verdad. Y Pablo lo expresa
dos veces de forma negativa y positiva. Dice que no sufrirán la sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Es el deseo inmoderado de los bienes terrenales y de los goces sensuales. ¿Le suena conocido esta porción, hermano? Encontramos hoy líderes que solamente hablan de sus propios deseos inmoderados de bienes materiales. Hablan con fines solamente económicos y materialistas, pero también hemos visto la caída de muchos líderes a través de la sensualidad. Entonces, a raíz de estos falsos maestros, dice que apartarán de la verdad, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y cuántas personas no conocemos hoy que se han apartado de la verdad, de la palabra de Dios, por los malos testimonios de falsos maestros o de falsos líderes? Y encontramos que esa gente, en otras palabras, ya no soporta la verdad y se rehúsa a escucharla porque ha sido decepcionada. Sin embargo, hay también gente que no quiere absolutamente nada porque no se quiere comprometer con la verdad. Y todo tiene que ver con el oído o con los oídos. Sufren de una condición patológica o anormal. Es como una enfermedad anormal. Es muy peculiar y se llama comezón de oír. Y es una comezón por oír cosas nuevas, pero que no son edificantes, sino que solamente es para satisfacer su comezón de oír. Esta es una expresión figurada para describir una clase de curiosidad morbosa y superficial, sin un contenido verdadero, ni mucho menos apegado a la verdad o a la moral de Dios. Estas personas no buscan ser edificados, no buscan ser enseñados en la palabra de Dios, sino que solo buscan cuestiones que satisfagan su necesidad. Y esta comezón es aliviada por los mensajes de los nuevos maestros, entre comillas, y lo que estas personas hacen es taponar sus oídos hacia la verdad. Recordemos lo que pasó con los fariseos y los saduceos en Hechos 7:57, cuando se les estaba exponiendo la palabra de Dios a través de Esteban, y no soportaron, y dice que sus oídos fueron taponeados, y esto fue motivo por el que apedrearon a Esteban. Entonces, eso es lo mismo que pasa. Y sin embargo los abren a cualquier maestro que alivie su irritación, satisfaciéndolos con sus falsas enseñanzas. Notemos que los que rechazan no es a la persona que está predicando, sino rechazan la sana doctrina, rechazan la verdad, rechazan al Señor Jesucristo, rechazan la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer, y prefieren sus propias, oír lo que satisfaga sus propias concupiscencias, sus deseos inmoderados de los bienes terrenales y sus goces sensuales, y prefieren las fábulas, prefieren los relatos falsos, los relatos imaginarios que solo sirven de burla para los demás. De esta manera rechazan y reemplazan la revelación de Dios con sus fantasías. Ahora, es algo bien importante porque el criterio con que juzgan a los maestros no es como debiera de ser la palabra de Dios. No ven la sana doctrina, no ven la ortodoxia de la palabra, sino ven sus propios gustos subjetivos. Es decir, no les interesa un estudio práctico, sistemático, profundo de la palabra de Dios, sino solamente utilizan frases o porciones de la palabra que les convenga para sus propios beneficios carnales y materiales.
Así escuchamos frases como estas de parte de estos falsos maestros. Por ejemplo, Dios no quiere que tú seas pobre. Tú eres un príncipe porque eres hijo de un rey. Y ciertamente somos hijos de un rey. Pero estas son medias verdades. Y una media verdad es una mentira. Otra, por ejemplo, Dios no quiere que tú estés enfermo. Rechaza la enfermedad, repréndela. Como si nosotros hubiera algún poder en nuestra propia palabra. No, esas son enseñanzas falsas. Otra es, Dios quiere que tú vivas tu mejor vida ahora. O saca el campeón que hay en ti, lo han escuchado. Y estos son falsos maestros que tienen una gran influencia en congregaciones que son muy grandes, en muchísima gente que está siendo desviada y que piensan que van camino al cielo y en realidad no, van camino al infierno. Y todo esto se agrava, pues no escuchan primero para luego decidir si lo que han oído es verdad, sino que primero deciden lo que quieren oír y luego seleccionan los maestros que les hablarán a su gusto. Es decir, no hay un discernimiento. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cómo predicamos la palabra. Ahora, ante esta situación muy peculiar, muy parecida a nuestros días, volviendo a la porción de la palabra, ¿cómo debe de reaccionar Timoteo ante estas circunstancias? Uno supondría que esta situación desesperada lo haría callar. Si los hombres no pueden tolerar la verdad y rehúsan escucharla, seguramente la prudencia aconsejaría callar. Pero Pablo arriba a la conclusión opuesta y le dice a Timoteo, por tercera vez utiliza los monosílabos, pero tú, Timoteo. O sea, Pablo le está haciendo énfasis a Timoteo que él es diferente a esos falsos maestros. Repite su llamado a que Timoteo sea distinto, que no se deje llevar por la corriente que prevalece en su tiempo. Bien, esa misma recomendación es para nosotros. Ese repetir de Pablo a Timoteo que sea distinto y que no se deje llegar por las corrientes que prevalecen en nuestro tiempo es también para nosotros. Es para que lo consideremos. Y a continuación siguen 4 instrucciones precisas que parece haber sido preparadas en forma deliberada para encuadrar esta situación particular en la que se encontraba Timoteo y a la clase de personas a quien él debía ministrar, pero que también es aplicable a las personas que también nosotros nos vamos a encontrar en nuestro predicar el día de hoy. Y la primera de estas 4 instrucciones es la siguiente. Dice, ya que las personas son inestables en mente y en conducta, y eso lo podemos ver, es absolutamente claro, Timoteo debe ser especialmente sobrio en todo. Sobrio, literalmente, la palabra nefo significa ser sobrio, y figuradamente, estar libre de toda intoxicación mental y espiritual. Por ende, por consiguiente, debe de ser bien equilibrado y autocontrolado. Y sabe que esas características también son para nosotros. Debe de haber sobriedad en lo que enseñemos. Debemos de estar libres de toda intoxicación mental y espiritual. Apeguémonos a la palabra de Dios. Apeguémonos. Seamos lo más ortodoxos posibles. Cuando hombres y mujeres se intoxican con herejías mentales y con novedades fantasiosas, el ministerio de Dios debe de permanecer calmo y sano y también firme, muy firme. Entonces, desembaracémonos de toda intoxicación mental y espiritual, hermanos, y concentrémonos en la buena doctrina, en la palabra de Dios. La segunda instrucción es, aunque la gente
no escuche la sana enseñanza, Timoteo debes persistir en enseñarla y en estar preparado para soportar aflicciones. Hermanos, vamos a ser rechazados seguramente cuando expongamos de manera correcta la palabra de Dios. Vamos a ser vituperados y esto es motivo de aflicción. Quizá mucha gente nos llame religiosos, quizá mucha gente nos llame fariseos, exagerados, como resultado de de predicar esta verdad. Pero no debemos de estar dispuestos nosotros a abandonar este ministerio. Debemos de soportar las aflicciones. Porque cada vez que la verdad bíblica se torna impopular, no potable, los siervos de Dios son tentados a mutilar porciones de la palabra y a sacar aquellos elementos que causan ofensa. Por eso hace un momento les decía que hoy ya no se habla de arrepentimiento, porque esta palabra ofende a los congregantes, porque no quieren ser confrontados, no quieren ser alineados en lo que la palabra de Dios nos orienta, y solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar, solamente cosas que les agraden a sus mentalidades enfermas. Entonces, debemos estar dispuestos a soportar aflicciones, incluso el rechazo, y entender que lo que nosotros predicamos es la sana doctrina. La tercera instrucción es la siguiente: ya que las almas están en una ignorancia lamentable acerca del Evangelio, porque esto también es innegable, Timoteo debe de hacer obra de evangelista. Debe de hacer obra de evangelista. Recordemos cuando le dice en el versículo 4, dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en el versículo dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, le dice, y cumple tu ministerio. Entonces, ya que las almas están en una ignorancia lamentable acerca del Evangelio, como lo decíamos, Timoteo debe hacer obra de evangelista, igual que nosotros. Esa es nuestra labor, evangelizar, llevar las buenas nuevas a aquellos que no la conocen y afirmar a aquellos que ya dicen conocerla. No aparece con claridad si esta referencia es un ministerio específico, como se desprende de otros pasajes en el Nuevo Testamento, donde también se utiliza la misma palabra, por ejemplo en Hechos 21:8 o en Efesios 4:11. La alternativa en este caso sería interpretarla como aplicable a cualquiera que predica el Evangelio, es decir, allí entramos nosotros, a cualquiera que testifica acerca de Cristo. Y ese es un encargo para todos nosotros. En cualquiera de los casos, Pablo le está recomendando a Timoteo que la predicación del Evangelio sea la obra de su vida. Y ese mismo encargo es también para nosotros, sobre todo para los que somos padres de familia y los que tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces la buena noticia no solo debe ser preservada de distorsiones, sino también difundida en todos lados. Esa es parte de nuestra vida. Ese es el ministerio que el Señor nos ha dado. Bien, la cuarta instrucción, y con esto terminamos esta pequeña enseñanza, es la siguiente. Aunque las personas abandonarán el ministerio de Timoteo a favor de otros maestros que satisfacían sus caprichos, Timoteo debía cumplir su ministerio. Y ese mismo encargo es para nosotros. Nosotros vamos a empezar a evangelizar personas y seguramente llegarán otros con sus falsas enseñanzas
y muy probablemente abandonen la enseñanza que nosotros hemos tratado de impartir por irse a escuchar falsas enseñanzas. Pero eso no nos debe de desanimar. Debemos de cumplir nuestro ministerio. Porque el mismo verbo que utiliza cuando Pablo y Bernabé completaron su servicio de ayuda a la iglesia de Jerusalén, Lucas lo describe como sigue. Dice así Lucas en Hechos 12:25, he cumplido su servicio. De la misma manera, Timoteo habría de perseverar, hasta que su ministerio estuviera cumplido. Y sabe que eso también es para nosotros, debemos de perseverar. Aunque ciertamente algunas veces habrá desánimo, algunas veces habrá aflicción, pero no debemos desanimarnos hasta que nuestro ministerio esté absolutamente cumplido. De este modo, las 4 instrucciones, si bien diferentes en su detalle, contienen el mismo mensaje general. Así como en aquellos días en que era difícil obtener atención para escuchar el Evangelio, no debía desanimarse a Timoteo, ni apartarse de su ministerio, o de inducirlo a acomodar su mensaje para satisfacer a sus oyentes, y menos aún silenciarlo, sino por el contrario debía alentarlo a predicarlo más. De igual manera, tiene que ser con nosotros. Cuanto más duros sean los tiempos y más sordos los oídos, más clara y persuasiva deberá de ser la proclamación del Evangelio. Terminamos con esto, una frase de Juan Calvino, dice, cuanto más decididos estén los hombres a despreciar la enseñanza de Cristo, más celosos deberán ser los ministerios piadosos en afirmarla y esforzados en perseverarla entera, sin fracciones, y con suma diligencia guardarla de los ataques de los falsos maestros enviados por Satanás. Esa es nuestra misión, hermanos. Esa es la misión a la cual nos ha enviado el Señor en nuestro tiempo. Notemos el paralelismo el tiempo de Pablo. Hoy también la gente desvía sus oídos, la desvía de la verdad y busca falsas enseñanzas, rechazan la sana doctrina, pero nosotros debemos de ser perseverantes. Debemos de hacer obra de evangelista, como le da la instrucción Pablo a Timoteo, nos la da también a nosotros hoy. Esa es la tarea, hermanos, ese es el reto para nuestro tiempo. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Es una gran bendición escudriñar tu palabra, Señor. Es un gran desafío también para nuestro tiempo, Señor, el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a conservarla limpia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no distorsionarla, a no malinterpretarla. Y danos, Señor, los argumentos para redarguir a aquellos falsos maestros que tratan de desviar a aquellos que te conocen de la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en ella y danos un celo, Señor, por mantenerla pura y santa, Señor. Gracias te doy por el tiempo que se han tomado mis hermanos esta noche para escudriñar juntos una porción más de tu palabra. Guárdanos, Señor, en tu presencia y ayúdanos, Señor, a hacer obra de evangelista. Ayúdanos a esparcir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.